una serie que hemos titulado Últimas Palabras, ser discípulo, hacer un discípulo. Y en esta serie estamos hablando de la importancia de lo que es nosotros trabajar en comunidad, la importancia de lo que es hacer las cosas en discipulado. Y hoy quiero hablarte acerca de eso, y quiero hablarte de últimas palabras, comunidad. Quiero hablar sobre comunidad. Y pues todos somos creados para vivir en relaciones comunitarias. Nadie, sin excepción alguna, puede vivir solo, aislado, sin que haya consecuencias. De hecho, cuando una persona comete un crimen y es aislado totalmente de todo lo que son seres humanos, hay cárceles que hacen eso. Hay muchos estudios psicológicos de los efectos adversos en la persona. Hace daño en la persona emocionalmente. Hace daño a la persona en todas las áreas de su vida. Hasta se enferma físicamente. Porque necesitamos tener contacto, necesitamos tener comunidad, necesitamos tener relaciones. Y esto es importante que lo comprendamos. Nosotros somos llamados a tener relaciones. ¿Y a qué me refiero con eso? A tener comunidad, al poder vivir en armonía, a vivir como Dios nos ha llamado a vivir. Sin comunidad y sin relaciones, nosotros no aprendemos a tener conflictos. Esas peleas que usted tiene con esos familiares, con esas esposas que discuten con sus esposos, esos esposos que discuten con sus esposas, eso ocurre porque usted vive en comunidad. Si usted no viviera en comunidad, eso no ocurriera. Entonces, como usted está viendo una relación comunitaria, empieza a haber conflictos. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de por qué. Pero en la comunidad uno aprende a pedir perdón y aprende a fallar. En la comunidad uno aprende a escuchar, uno aprende a hablar también. En la comunidad uno aprende a orar por los demás y que oren por uno. En la comunidad uno emprende lo que es intercomunidad, es decir, que yo no puedo ser independiente de la comunidad, sino que juntos trabajamos en equipo. Y que si el equipo deja de trabajar como equipo, va a haber un rompimiento. Sencillo. Y que para trabajar en equipo se necesitan dos o más, no es una sola persona. Y cuando conversamos esto y empezamos a entender este concepto de lo que es la comunidad, tenemos que comprender que en la comunidad también se aprende a chismosear. Se aprende a hablar mal de la gente a veces. Y se aprende también a sentir rencor y a guardar remordimiento hacia los demás. Pero también en la comunidad eso se confronta y se restaura y se cambia y se renueva. Entonces la comunidad es hecha y es importante para el crecimiento tuyo. Sin comunidad tú no creces. Métete eso en la cabeza. Sin conflicto tú no creces. Y sin resoluciones, tú no creces. Vamos al texto lema que es Mateo 28, versículos 19 al 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo quiero que comprendamos que estamos hablando de discípulos. Estamos hablando en todas las naciones. Estamos hablando de bautizándolos. Estamos hablando de enseñándoles. Estamos hablando de que guarden. Estamos hablando, está con nosotros. Entonces, cuando tú piensas en esto, tú tienes que comprender que Jesucristo está hablando de una comunidad. Todo esto está en plural. Aquí no hay nada en singular. Cristo está hablando en plural a una comunidad de personas. Y le está diciendo a la comunidad que sigan viviendo en comunidad y actuando en comunidad. Por eso es importante enfocarnos en los plurales en este texto. Porque ese texto plural lo que me está diciendo a mí es que Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad. Y que hagamos y formemos comunidades. Cuando yo pienso en la palabra comunidad, yo tengo que pensar en una unidad común. Comunidad es igual a una unidad común. ¿Qué quiere decir eso? Hay un vínculo, hay algo que nos une. Hay algo que es más fuerte que nuestras diferencias. Hay algo que nos permite mantenernos unidos porque nuestras diferencias no son más fuertes que ese vínculo. Y cuando usted piensa en comunidad, tiene que pensar en un equipo de fútbol, en un equipo de béisbol, en una iglesia, en una familia. Puede pensar en una vecindad, puede pensar en un país, puede pensar
en una comunidad cibernética, es decir, en internet, en redes sociales. Pero yo tengo que pensar en lo que es la comunidad bíblica. O sea, ¿qué es la comunidad en la Biblia? ¿Y a qué se refleja la comunidad en la Biblia? ¿Y por qué es tan importante la comunidad de la manera en que Cristo nos mandó a nosotros a ser comunidad? ¿Por qué es importante la comunidad de una perspectiva bíblica? Entonces, cuando nosotros pensamos en una comunidad bíblica, hay un vínculo que nos mantiene a nosotros juntos y nos mantiene unidos. Y ese vínculo es Jesús. Esto es muy importante. Por eso es que yo tengo que entender que a mí no me importa a qué iglesia una persona vaya o en qué país se encuentre. No me importa si es realmente pentecostal o bautista o si es de un movimiento independiente. Si ellos tienen a Jesús bíblicamente en su vida, ellos son parte de la comunidad de Dios. Sencillo. No importa si son parte de Sunrise Church o no. Nosotros no somos una secta. La secta dice que ellos tienen la única verdadera verdad. ¿Okay? Entonces, nosotros no somos una secta. En las sectas te eliminan a todo el mundo y ellos son los únicos que llegan a la verdad. Entonces, lo que yo sí tengo que entender es que si las personas tienen a Cristo en el centro de sus comunidades y ese Jesús es bíblico, como la Biblia nos enseña, entonces ellos son parte del cuerpo de Cristo y somos parte de una comunidad. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo tengo que pensar que el concepto comunitario en la Biblia es más... Pues nosotros hemos dicho que estas son inversiones de la humanidad, inversiones modernas. Pero yo hoy quiero llevarte a comprender que el concepto comunitario es un concepto que se origina en Dios mismo. Y que no solamente se origina en Dios mismo, sino que Dios lo estableció en sí mismo. Así que vamos rápidamente a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo. Yo pongo entre paréntesis, griego, la palabra original es logos. Traducida al español sería traducir como palabra. La Biblia en español, la mayoría de las Biblias en español dicen verbo porque es una transliteración. No es una traducción, es una transliteración. ¿Qué quiere decir? Que tomaron una palabra y la asimilaron al español. Una transliteración de la palabra verbum, que en latín significa logos, que en el español sería palabra, razón, discurso. ¿Ok? Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces dices, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando yo leo este texto, yo tengo que comprender varias cosas. Lo primero que me está diciendo es que Jesucristo estuvo en la creación, porque te dice que Jesucristo más adelante, ahorita vamos a hablar de eso. Dice que el verbo o el logos o el verbo en el latín era con Dios, era Dios y estaba en un principio con Dios. Estaba. Y te dice que todas las cosas fueron creadas por ese verbo, por ese logos, por ese verbo, por esa palabra. Y lo que te dice es que todas las cosas fueron hechas por Él y que fueron hechas en Él. Y que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Te está hablando del concepto de Jesús. Entonces, cuando pienso en logos, lo dije ya, es palabra, razón, principio, discurso. Y cuando yo pienso en lo que es palabra, principio, razón, discurso, yo tengo que entender que logos básicamente lo que es esa razón que lleva las cosas a ser. Es ese principio que origina esa capacidad de desarrollar algo creativo o de llevarlo a formarse. Y que es ese discurso también que te convence y hace que las cosas sean. Entonces, esto es una palabra muy compleja, de paso, una palabra muy filosófica. Juan no fue el primero que lo utilizó. Tales de Mileto fue uno de los primeros que lo utilizó en la época ateniense, cuando Atenas tenía la meca de la filosofía en el año 450 antes de Cristo. Y Juan te escribe sobre eso y te describe que Jesucristo es el origen, la razón de las cosas y que todo lo que existe porque Él estaba ahí. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, cuando llegas al versículo 18 del capítulo 1, te dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces me dice que a Dios nadie le vio, pero que a través de Jesucristo la gente puede ver la imagen de Dios, y te dice que está en el seno del Padre y que Él es el único Hijo de Dios. Es lo que te está diciendo Jesús. Entonces, como yo soy cristiano y soy pastor cristiano, yo te voy a decir a ti lo que yo interpreto de esto y lo que yo creo de esto y que creo que la Biblia fielmente dice. La Biblia me está hablando a mí de lo que nosotros conocimos la Trinidad en la Biblia. Es lo que vemos en la doctrina cristiana, porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia por ningún lado. La Trinidad.
Y cuando yo pienso en el concepto de Trinidad, yo tengo que pensar en un Dios trino. ¿Qué sería eso? Es un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son distintas personas. No es que son distintas personalidades, porque Dios no tiene un problema de múltiples personalidades. ¿Ok? Dios no tiene un problema psicológico en el cual por un trauma se desarrolló un hijo. Y él se quedó como padre. Y entonces en cuando es un Espíritu Santo, es una personalidad. Eso no es lo que te está diciendo el concepto de la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando nosotros sobre el bautismo de Jesucristo y se decía claramente que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, contentamiento. Y el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Yo decía la semana pasada que el Espíritu Santo no es un animal, no es una paloma. Se descendió como en forma de paloma, y cuando descendió sobre Jesucristo. Entonces, ahí en la Biblia claramente se ve un Padre, se ve un Espíritu Santo, y se ve ¿quién? El Hijo. Entonces, cuando tú piensas en eso, tú tienes que entender que la Trinidad no son tres dioses, sino que son un solo Dios en tres personas distintas en esencia, distintas, pero son iguales en esencia y naturaleza. Esencia, que ellos son Dios, no dioses, Dios. Y naturaleza, lo que es. Entonces, cuando yo pienso en esto, te dice que nadie vio nunca a Dios, que el Hijo fue el que reveló. Pero eso lo escribió Juan en el capítulo 1. Para yo entender esto mejor, yo tengo que irme a Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque Génesis capítulo 1, versículo 1, con Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y después versículo 14, que te dice que Jesucristo anduvo entre nosotros, y después el 18, que te dice que a Dios nadie lo veo, sino que Él lo reveló. Te está haciendo alegoría a algo que también el capítulo de Génesis te tira. Ahora, no en cuanto a Jesús, sino al hecho de que Dios creó todo lo que existía. Te dice, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te dice en versículo 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando tú empiezas a tirarte y a estudiar esto, ya tú empiezas a darte cuenta de que lo que Juan está haciendo es que te está haciendo un paralelismo con lo que era Génesis capítulo 1, y te está explicando literalmente de que hay un Dios creador, el Padre, el Hijo, o sea, y te habla de una Trinidad que es co-creadora, es decir, el Espíritu Santo estaba ahí, estaba moviéndose. Dios dijo que ocurriera. Jesús dice: todas las cosas han salido del Padre, dice la Biblia. Entonces, aquí no piense usted que es Jesús manifestado en el Padre y en el Espíritu Santo. Eso no es lo que está hablando la Biblia. Ni el Padre manifestado en Jesús no está hablando la Biblia. Está hablando de tres personas distintas. Y cuando yo pienso en esto, entonces yo tengo que entender de que cuando tú vas a Génesis capítulo 1, versículos 26, sigue hablándote Dios hablando. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios dice: hagamos al hombre. Este Dios que es trino dice: hagamos al hombre. Creemos al ser humano para que pueda vivir, para que pueda estar. Y se presenta esa relación estrecha que existe entre Dios. Cuando usted piensa en la Trinidad, usted no piensa en celos, en envidias, en contiendas, en conflictos, en problemas. Usted piensa en una armonía llena de amor perfecta. Eso es lo que usted piensa. Pero el primer ser que nos demostró que hay que vivir en comunidad es Dios mismo. Porque antes que todo existiera, creemos nosotros que el Padre estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Hijo estaba con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba con el Padre y el Hijo. Entonces, el concepto comunitario en la Biblia no está limitado a la raza humana, sino que Dios mismo, siendo Dios, necesita comunidad. Quiero que me ponga mucha atención a lo que estoy diciendo, porque me estoy metiendo unas agüitas un poquito pesadas. Ahora, no se preocupe, que tenemos flotadores, vamos a flotar, no nos vamos a hundir. Dios mismo necesita comunidad. Dios mismo creó los ángeles y después creó la raza humana. Y quién sabe qué otras cosas habrá creado por ahí que nosotros no sabemos. Lo que sí te puedo decir es que Dios creó comunidad, y Dios busca tener una relación con lo que Él ha creado y tener una comunidad con lo que Él ha creado. Entonces, cuando tú piensas en estos conceptos,
yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo Jesucristo nos enseñó comunidad a través de la Trinidad? ¿Cómo la Trinidad de Dios me enseña a mí el concepto de comunidad que tiene que ver con la necesidad de discipulado, de hacer discípulos? De las últimas palabras de Jesús. Y pues me lleva a mí entonces a comprender que la iglesia es una comunidad que Dios formó en la cruz del Calvario y que la formó con personas, bueno, como tú y yo, imperfectas, problemáticas, así como tú y yo, peleoneros, altaneros, groseros, así como tú y yo, y las puso aquí. Entonces la iglesia es llamada a reflejar la comunidad de Dios en ella. ¿Cierto o falso? El problema es que no lo hacemos todo el tiempo. A veces escogemos con quién lo hacemos y a veces rechazamos con quién lo hacemos. Y Dios nos ha llamado a nosotros a comprender que nosotros tenemos que vivir por Él, para Él y también con nuestros prójimos. Si tú vas a Mateo capítulo 22, versículo 40, Jesucristo te dice que todas las escrituras se resumen en un solo concepto, en dos conceptos. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo principio comunal en el cristianismo comienza con el amor a Dios y con el amor a tu prójimo como a ti mismo. Este es el problema por el cual nosotros a veces no tenemos buenas comunidades. Porque pensamos que amamos a las personas, pero nosotros creemos que para que las personas nos amen, tenemos que recibir todo lo que nosotros queremos. Y empezamos a exigir cosas que nosotros mismos no damos. Y empezamos a exigir que haya un cierto nivel de amor hacia uno, que no es el amor que nosotros brindamos a los demás. Y entramos en la comunidad de la iglesia y nos damos cuenta que las iglesias no son perfectas, que hay chismosos, que hay mentirosos, que hay altaneros, que hay rebeldes, que hay contumaces, que hay peleoneros, que hay agresivos, que hay, usted dígame, ¿qué más hay? Gente buena, gente espiritual, gente que ora. Y que aunque los que oren, los que somos espirituales o tratamos espirituales, también de vez en cuando cometemos errores. Y nos damos cuenta que el concepto de amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos es fundamental y principio de toda comunidad bíblica. Óyame lo que estoy diciendo. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo moldean para que la iglesia lo siga. Donde no hay una discusión en quién es mayor y quién es primero. A mí me preocupa cuando nuestras iglesias, nuestras comunidades empiezan a pelear por tonterías de quién es mayor y quién es primero. ¿Qué importa si tú llegas a tener un título de ser mayor? El título lo puedes colgar en la pared escondido para que nadie lo vea, porque en el cielo ese título no importa nada. A Dios lo que le importa es que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Y que tú puedas trabajar con la comunidad que Él formó, que Él mismo ha modelado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando uno llega con este concepto, uno va entonces a Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Por qué? Porque Dios no puede crear la raza humana sin una mujer. Para que exista la raza humana tiene que haber una mujer. ¿Por qué tiene que haber una mujer? Sencillo. Porque un hombre solo no se puede reprocrear. Y dos hombres solos no se pueden reprocrear. Entonces, si Dios hubiera creado a Abraham y Esteban, no existiría raza humana. Dije Abraham, ¿verdad? Estamos haciendo una teología nueva aquí. Pero como Dios creó a Adán y Eva, puede existir raza humana porque se pueden reprocrear. Entonces, al ella puede ser reprocrear, entonces la raza humana empieza a existir. No puede existir raza humana si no existe la forma de que haya, si no sea un solo ser, un ser independiente, solo, ahí, solito, parado solo. Y cuando Dios hace eso, que lo crea, Dios crea el concepto de comunidad en la humanidad misma. Y lo hace con su imagen, porque la imagen de Dios es que Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive en armonía. Y Dios crea una comunidad para que el ser humano pueda vivir en armonía también y pueda vivir bien. Pero cuando vas a Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno. Pero cuando tú vas leyendo Génesis capítulo 1, dice: y vio Dios que era buena la luz, y vio Dios que era bueno esto, y vio Dios. La primera vez que Dios dice en la Biblia no es bueno es aquí. Y lo interesante es que tiene que ver con solitud, con soledad. Y dije: no es bueno que el hombre esté solo.
Le haré ayuda idónea para él. Vamos a hablar de esto, lo he explicado 1000 veces. Si tú primero ves aquí, te lo voy a decir de frente ya para que nos conozcamos bien. La palabra en hebreo es eser, ayuda idónea. Mejor traducción sería una ayuda que va junto a él y a veces hasta frente de él. Te lo he explicado varias veces. Así que no uso esta palabra para decir yo soy hombre, te callas la boca y tú eres para ayudarme. No. No es bíblico, ¿ok? ¿No te gustó lo que dije? No ha pasado nada. Vienes a la oficina, nos sentamos, hablamos por 3 horas y te explico todo lo que quieras gritar. Si lo acepta, lo acepta. Si no lo acepta, seguimos hablando. No ha pasado nada. Entonces, dentro de todas estas cosas, yo tengo que entender de que Dios se dio cuenta que no era bueno que hubiera una soledad en el corazón del ser humano. No era bueno. Y a mí me preocupa la forma en que Satanás a veces se mete en nuestras vidas. Mira, yo sé lo que es sentirme solo y estar con personas. Yo sé que tú también lo has sentido. Yo sé lo que es estar en un lugar por 5, 6 años, 7 años y sentirme que yo soy solo, aislado de todo el mundo. Y también sé lo dañino que eso es y también sé cómo Satanás usa eso para destruirnos a nosotros. Pues empezamos a sentirnos que no somos valorados, ni queridos, ni amados y todo lo demás. Y eso es una mentira. Es una mentira. Y Satanás usa la soledad para llevar a las personas a depresión. Y para llevar a las personas a suicidio en muchas ocasiones. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Les va a crear una pareja para que se caigan a golpe los dos juntos como marido y mujer. Y después se pidan perdón. Y después lo que usted haga es problema de usted. Yo me meto en eso. Génesis 2:20. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y a todos el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Claro, porque a ustedes que son amantes de los perros, y yo soy amante de los perros y de los animales, ningún perro, dice, el perro es el mejor amigo del ser humano, te felicito, ningún perro va a llorar contigo entendiendo lo que tú estás hablando en un momento necesario. Ningún perro te va a hablar a ti con raciocinio como te puede hablar otra persona. Que el perro va a escucharte todo lo que tú digas y tú te sientas escuchado, eso es otra cosa. Pero ese perro no entiende ni una papa de lo que tú acabas de decir. Él sabe que estás triste y él se alegra cuando le das comida. Y ya, se acabó el problema. Entonces, Adán, teniendo todos los animales del mundo, se sintió solo. Teniendo toda la naturaleza, se sintió solo y dijo, no, hay que crearle a alguien que hable, que piense. Igual como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos unimos, hablamos, pensamos y tenemos comunicación. Y Dios dijo, vamos a hacerle una mujer al hombre. Y la sacó de la costilla, dijo el Señor, tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, wow, varona, porque sacado del hombre es. En hebreo, mujer es Isha. Isha, diga conmigo, Isha. Y hombre en hebreo es Ish. Ish. Entonces, por eso que es Ish, Isha. Hombre, bueno, vamos a hacerlo mejor. Varón, varona. Por no decir hombre, hombra, no funciona. Entonces, pues, el conflicto es que más tarde que Dios crea a Adán y a Eva y están unidos en un paraíso, están finos, están jóvenes, esbeltos, bellos, con toda la comida del mundo caminando, caen en la trampa de Satanás, donde la unidad es rota. ¿Cómo cae en la trampa de Satanás? De repente un día va caminando en el huerto, llega la serpiente que era más astuta que todas las animales del campo y dice, así que Dios te ha dicho, y ella termina comiendo el fruto y se la va a comer a su marido y el marido come. Y lo primero que ocurre es que cuando él come, Dios viene y le rinde cuentas a ellos. Y va donde Adán y dice, chico, ¿qué pasó? Yo te dije a ti que no comieras de eso. ¿Y qué es lo que dice Adán? La mujercita esta que tú me diste fue la que me dio a comer. Yo no quería comer, pero ella me lo dio. Y tú sabes que ella tiene sus encantos. Tú la creaste así. ¿Y cómo la voy a decir yo que no a ella? ¿Y qué hizo Eva? Yo no fui, fue la serpiente la que me dio a comer. ¿Tú crees que un hombre que te echa la culpa a ti de las cosas, cuando él también es responsable, tú vas a estar feliz como mujer? Ahí comenzó un problema relacional. La comunidad empezó a tener conflictos. Y los conflictos se vieron más fuertes y se reflejan en los hijos. Porque el problema es que nosotros cometemos los errores y los hijos son los que pagan los platos rotos siempre. Así como tú has pagado los platos rotos de tu papá y yo los de mis padres. Y así nuestros hijos pagarán los platos rotos míos también. Entonces, se refleja en los hijos. ¿Cómo se refleja? Un muchacho llamado Caín se molesta con su hermano, empieza a tener celos. Y como había una relación media rota entre su padre y su madre,
porque yo estoy seguro de eso. Si no lo cree, no lo creo, pues yo sí lo creo. Lo que ocurre es que Caín un día va con su hermano y lo mata. Y comienza el primer homicidio en la Biblia de una comunidad. Porque para matar a alguien, la mayoría de las veces tiene que ser parte de tu comunidad. Entonces, Dios no creó la comunidad para que nosotros nos matáramos, pero Dios creó la comunidad para que hubiera perdón. Qué bonito hubiera sido que Adán le hubiera dicho a Eva: chica, perdóname, vale, te eché la culpa y no era culpa tuya, era culpa de los dos. Asumo mi responsabilidad, porque tú entiendes que es más fácil para mí decir que tú eres culpable, porque mi ego no quiere reconocer la verdad. Y como tú eres mujer y estamos en un mundo de hombres, tú eres culpable. Entonces, perdóname, estoy mal en lo que estoy haciendo. Y Eva hubiera dicho: ay, mi negrito bello, precioso, mi gordito, te hice unas pupusas para que comas, siéntate aquí a comer. Y Adán hubiera dicho: qué rico, mi vida, qué sabroso. Mañana me puedes hacer arepa y el miércoles me puedes hacer taco. O sea, se hubieran arreglado las cosas, pero no pasó así. Entonces, en la comunidad, Satanás siempre trae división en la comunidad. Y una vez que la división entre la comunidad, empiezan los problemas. Se sabe que ese problema sigue actuando hoy en día. Nuestros problemas son un problema comunitario intrínsecamente arraigado al echarnos las culpas unos a otros y no reconocer las fallas que nosotros tenemos como individuos. Es un problema intrínsecamente arraigado en que sentimos celos, envidia, en que no nos sentimos escuchados y no comprendemos que Dios ha creado la comunidad no para destruirnos, sino para forzarnos a trabajar con nuestras frustraciones, ayudarnos a crecer, a aprender a pedir perdón, a aprender a perdonar, porque en las comunidades hay que aprender a hacer de todo. Pero es más fácil decir: me peleé contigo, buenas noches. No me gustó cómo me miraste en la iglesia, me voy para otra iglesia. No me gustó cómo me mandaste el texto, o no me gustó cómo me hablaste, o no me gustó cómo hueles, o no me gustó la ropa que usas. La comunidad te forza a amar a tu prójimo o te lleva a odiarlo si estás haciendo una comunidad que no es bíblica. ¿Me estoy explicando, sí o no? Y cuando yo pienso en esto, entonces yo tengo que hacerme una pregunta especial. ¿Cómo refleja mis relaciones con otros la comunidad de Jesús? Esa es la primera pregunta. Segunda es: ¿estoy reflejando la imagen de Dios en mis relaciones con los demás? ¿O estoy reflejando la imagen de Adán y Eva el día que comieron del fruto prohibido? Y cuando yo pienso en esto, entonces llego a la segunda cosa que creo que Jesucristo nos modeló, que son relaciones duraderas en la comunidad. Relaciones que son duraderas en la comunidad. ¿A qué me refiero yo con relaciones que son duraderas en la comunidad? La siguiente: vivir en comunidad bajo pasiones pecaminosas puede ser algo muy doloroso y algo que es hiriente y frustrante. Y si tú has estado en una iglesia lo suficientemente largo, sabes que aquí nadie es perfecto, comenzando por mí, ¿verdad, María? Nadie es perfecto. Si tú te crees perfecto, yo conozco un psicólogo muy bueno que te puede ayudar. Y después ayuno y oración contigo. Entonces yo quiero que comprendamos que vivir en comunidad tiene sus retos difíciles. Pero cuando tú logras vencer esos retos, mira, ay Dios mío, cómo creces en el Señor. Cómo aprendes a amar a las personas que son difíciles de amar. Cómo Dios empieza a moldear la imagen de Jesús en ti, que en una cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo Dios empieza a moldear en ti esa imagen difícil, esa imagen de Jesucristo en un momento difícil, donde Cristo llegó y se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Son comunidades bíblicas que no se mueven por mis caprichos, ni quién yo soy, ni mi apellido, ni lo que yo conozco y lo que yo sé, sino que se mueven en el vínculo de la cruz, en la ternura que miró al ladrón en la cruz y le dijo: tus pecados te son perdonados, te veo hoy en el paraíso. En ese amor tierno que vio y dijo: Padre, cúbrelos. Ese amor que dijo: entrego mis manos, mi espíritu. Eso es lo que me estoy diciendo. Ese amor que dijo: no pagarás mal por mal, ojo por ojo, ni diente por diente, sino que amarás a tu enemigo.
Esa es la comunidad bíblica. Pero la política nos ha ensuciado la iglesia. Yo soy republicano y Kamala Harris robó las elecciones y Trump es el hijo del diablo. Yo soy trompista, yo soy trompista y Kamala Harris era la hija del diablo. Estás equivocado tú. Y traen esas cochinadas aquí a la iglesia. Te lo digo como una exhortación. Aquí Cristo es Rey. Punto, se acabó. Muy importante. Aquí Cristo es Rey. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo que ir a Marcos capítulo 3. Si tú vas a Marcos capítulo 3, te habla que Cristo escogió a Simón, que era Pedro, a Jacobo, ahí están los textos. Te va a hablar, hijo de Zebedeo, a Juan, y te va a hablar también que los llamó los Boanerges, esto es donde el trueno. Y cuando escogió a ellos, nosotros sabemos que estos 4 eran pescadores, eran gente de bajo nivel académico, era gente que se paraba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a pescar, trabajaban, olían a pescado todo el tiempo. Esto no era la nati crema de la época. Pero también te dice que te escogió entonces a Andrés, Felipe, Bartolomé, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo. Y cuando te dice estas personas, la información de ellos es un poquito más limitada. Sabemos que pescaban, la mayoría de ellos, pensamos que todos pescaban, pero también dicen quizás trabajo en el campo. Entonces lo que sabemos es que eran diferentes profesiones, diferentes trabajos. Pero entonces cuando tú vas ahí en el medio de Felipe, Bartolomé y Tomás, ¿está quién? Mateo. Pongan por favor la gráfica, gracias. Está Mateo. Y cuando tú piensas en Mateo, Mateo era un colectador de impuestos. ¿Quién era eso? Él se encargaba de pedir 2 monedas, una para el gobierno y una para él. Los judíos odiaban a los colectadores de impuestos. Los pescadores odiaban a los pescadores de impuestos. Y después sigue, te dice Simón el cananista, entre paréntesis puse celote. ¿Quién eran los celotes? Eran ultra patriotas que querían eliminar a todo lo que fuera el imperio romano. Y Mateo era pro imperio romano. Y los celotes eran contra imperio romano. Y Cristo escogió a todos estos tipos juntos. Y le dijo, a caminar todo el mundo junto, papá. Aquí todo el mundo a caerse a golpe. Y aquí lo voy a amarrar. Mi mamá una vez me hizo eso con mi hermano Abraham. Nos caímos a puño. Pim, pum, pum, pam, pam. Patadas de todas cosas. Cosas volaban contra la pared. Sí, yo hacía eso. No me mire con cosas raras que usted también lo hacía. Y me pum, pam, pam, pam. Y mamá agarró y nos amarró a los dos como por un día entero. Abuso de niño, ¿verdad? Hasta que tuve que pedirle perdón. Y él, bueno, más o menos me pidió perdón. Pero yo lo perdoné. Y Cristo es lo mismo. Ustedes se la calan, la trabajan, la caminan. Todo el mundo junto. Y cuando sigue leyendo, después te dice en el versículo 19, Judas Iscariote. Un traicionero. Iscariote se dice que es Kiriot. Kiriot era una ciudad de una época de la zona de Israel. Entonces muchos dicen que Judas era de Kiriot. Pero yo soy más de lo que se inclina que Kiriot viene de la palabra sicari. Sicari significa, traducido al español, sicario. Los de la daga. Entonces es muy factible que Judas hubiera sido Judas el sicario. Y si eso es así, Jesucristo escuchó y puso a pescadores indefensos que querían derrotar un gobierno con gente que era pro gobierno y hacía daño a los pescadores, con uno que era contra el gobierno y a uno que a lo mejor era un sicario. Y para rematar, a una mujer que está endemoniada con 7 demonios también, llamada María Magdalena. Y le dijo, todo el mundo a vivir juntos, a hacer comunidad, aquí todo el mundo trabaja. Y la Biblia te dice que estos tipos estaban constantemente peleando. Yo soy mayor, yo puedo más, yo tengo más autoridad, yo puedo esto, hasta los demonios se nos sujetan. Y yo voy a hacer, y yo. Y en el proceso del yoísmo espiritual, cuando vamos nosotros a Juan 13, capítulo 2, versículo 5, te dice que el Satanás entró al corazón de Judas para matar a Jesús. Y en el versículo 4 te dice, se levantó de la cena. ¿Quién? Judas, no, Jesús fue el que se levantó de la cena. Y se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó en la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con una toalla que lleva a la cintura. Jesús se arrodilló ante sus discípulos, no para adorarlos, sino para transformarlos.
Porque a veces la humildad es la mayor transformación que una persona puede tener. Y Cristo se arrodilló a los pies de los discípulos. Y los discípulos, párate, ¿qué estás haciendo? Cálmate, hay que lavarte los pies, los tienes sucios. Tu orgullo es más grande que tú. Ven acá. El polvo del orgullo te ha ensuciado los pies. El polvo de la falta de perdón y de rencor. El polvo de sentirte mejor. El polvo de criticar. El polvo de pelear. Eso hay que lavarlo diariamente. Y después Jesucristo, en los próximos versículos, porque en la comunidad hay que invertir para que dure. En el versículo 14-17, Jesucristo le dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Entonces la comunidad, señores, no es, me miraste feo, no me gustó. La comunidad, estamos en esto juntos y lo arreglamos. Porque si no, entonces, estamos en la comunidad de Adán y Eva y no en la comunidad de Cristo. Y Dios me ha llamado a mí a ser una comunidad que refleja al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mientras sigo, entonces yo tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo estoy perseverando a través de las dificultades en la comunidad de los discípulos? Porque tú me vas a decir que tú no has tenido problemas aquí. No te creo si tú me dices eso. No, pastor, yo estoy recién llegado. Ah, ok, soy diferente. Mañana lo vas a tener con alguien. No ha pasado nada. Mañana te lo mandamos para que te haga la bien posible. Tú no puedes rendirte a la comunidad porque eres parte de la comunidad. Porque tienes el sello que te hace parte de la comunidad, Jesús, el Espíritu Santo, la presencia del Padre. Y yo sé que hay personas que es más fácil mandárselos a Dios que trabajar con ellos. Pero esos son las mejores personas en tu vida, porque son los que te hacen parecerte más a Jesús. En Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3 dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en el amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Este es nuestro llamado para discipulado comunitario. Y me lleva al tercer punto de hoy. Nuestras vidas en la eternidad serán relacionales. No pienses tú que esa persona que te hace la vida imposible a ti aquí, que tú detestas, que odias, que te cae gorda esa persona, no puede ser tu vecino en el cielo o vivir en la misma casa del cielo. Si yo fuera Dios, te lo pongo en el cielo eternamente. Porque si no aprendiste en la tierra, eternamente vas a tener suficiente tiempo para aprender. En Juan 14:1 Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, nos hubiera dicho, así que voy a preparar un lugar para ustedes. Yo siempre pienso en esto. Yo pienso, ¿quién llegará al cielo hoy que conoce a alguien que está ahí? Y después cuando es Apocalipsis capítulo 7, ahí en el capítulo 7 Apocalipsis, versículos 9 al 10, dice que había de toda tierra, tribu, lengua, nación, todo el mundo en una comunidad perfecta sin importar división. Eso es aquí que usted dice, yo soy de Salvador, yo soy de México, ay, me odio. Yo soy de Venezuela y Colombia. Dios bendiga a mis hermanos colombianos, como los amo a todos. Comemos arepas todos igualitos y ellos tienen una bandeja paisa que Venezuela no la tiene y qué rica está la bandeja paisa. Amén. O sea, que si el guatemalteco con el nicaragüense, todos somos de Cristo si estás en Cristo Jesús. Que si es negrito, que si es gordito, que si es flaco, que si es peleonero. ¿Qué tú crees? Pues todo el mundo habla de los apóstoles, los discípulos. Ay, el apóstol Pedro. Pedro tiene un carácter no hediondo, malo. Y Cristo trabajó con el carácter de Pedro. Juan, no juegue, ese Juan no. Dígame el Tomás y Judas. ¿Tú sabes lo difícil que es trabajar con Judas? Y Cristo la noche que fue entregado dijo, amigo, con un beso me entregas. Somos comunidad por la sangre del Cordero, que somos llamados a reflejar la unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Métete eso en tu cabeza. Aplícalo en lo que tú hagas. Y si en eso estás cojeando de un pie, dile a Dios que te ayude, que nos bendiga y nos dé la capacidad de perdonar, de restaurar
y de vivir en la unidad del Espíritu Santo. Te invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero de oración, por favor, pasa al frente. Y quiero invitarte a que, si tú no conoces a Jesús como Salvador, que tomes la decisión más importante de tu vida, de entregarte a Jesús hoy. ¿Y qué implica entregarte a Jesús? Que tú le digas: yo soy tuyo, vivo para ti, me entrego por completo en todo lo que tengo. Así que donde estás, si tú quieres recibir a Jesucristo en las cámaras o quieres hacerlo aquí en persona, yo te invito a que hagas conmigo esta simple oración. Es una oración donde Dios va a trabajar contigo y te va a enseñar a caminar para Él y a vivir para Él. Cierra tus ojos, iglesia, inclina tu cabeza. Si estás en las cámaras, cierra tus ojos en tu cabeza. Si puedes hacerlo, si estás en tu trabajo y no puedes hacerlo, no lo hagas. Pero haz esta oración conmigo en tu corazón o repítela conmigo. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Allí murió para perdonar mis pecados y hacerme nuevo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Jesús, tú eres mi Salvador. Soy tuyo, Señor. Te pertenezco. En el nombre de Jesús. Amén y amén.